Muy buenas tardes, Dios los bendiga, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy les tengo desde Medellín, siendo 6 de septiembre del 2025, la enseñanza número 7. Esta es la tercera parte de la parábola del sembrador. Bueno, ¿qué tengo hoy cómo la titulé? La que fue sembrada en pedregales. Bueno, básicamente la segunda respuesta a la exposición de la palabra. ¿Qué vamos a ver hoy? El repaso de la semilla que fue sembrada junto al camino. B, definición de las palabras humedad, raíz y prueba, pues algunos usos. C, las 10 estrategias frente a la tribulación o persecución. Y D, Pablo, un gran ejemplo de superación a pesar del aguijón en su carne. Bueno, si te gusta este contenido, suscríbete, toca la campana. El repaso, ¿qué es una parábola? Significa colocar una cosa al lado de otra a fin de compararlas. Es un símil continuado. Se refiere siempre a una historia real o imaginaria que contiene un significado oculto sin que deba urgirse en cada detalle del punto de comparación, ya que el símil se halla generalmente solo en cierto detalle, pero no en los demás. Sin embargo, yo, Nancy, veo la necesidad de examinar cada obstáculo que no deja que la semilla crezca, pues viendo así lo que no es para luego ver lo que es, ¿vale? Bueno, entonces Jesucristo anuncia la parábola y lo hace hablando de los 4 terrenos donde cae la semilla de la palabra. Luego en Mateo 13 del 9 al 16. Bueno, solo leeré un versículo. El que tiene oídos, porque ese fue un resaltador de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea que esto es un llamado de atención, porque no todos los que tienen oídos oyen. Bueno, luego los discípulos le buscan para entender y él les explica la razón de las parábolas y también sobre los 4 terrenos. En el versículo 18 de Mateo 13, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Dichosos son nuestros ojos. Bueno, eso es lo que dice en el griego. Bueno, en la primera parte leímos solo el relato de Mateo y en la segunda parte vimos la semilla que cayó junto al camino. Esas se ven en 3 evangelios y ahora aquí en la tercera parte veremos la semilla que cayó en pedregales y también en los 3 evangelios para que por acumulación de escrituras podamos ver toda la información posible. Recordemos que esta parábola se encuentra completa en Mateo 13 del 1 al 23, en Marcos 4 del 1 al 25 y en Lucas 8 del 4 al 18. ¿Se acuerdan que les sugerí que tomaran una hoja, una hoja y la dividieran en 4 partes, ¿sí? Yo les dije, yo corrijo porque las columnas son 4, porque son 4 evangelios, ¿cierto? Pero son 3, son 4 terrenos, pero son 3 evangelios. Entonces la parte de arriba para la parte A, el enunciado, y la parte de abajo para la explicación, ¿vale? En la parte de abajo bueno, el punto es que podamos tener en una sola hoja la información para que se pueda hacer las comparaciones de los 3 evangelios, ¿vale? Bueno, el enunciado está en Mateo 13 del 5 al 6, en Marcos 4 del 5 al 6, en Lucas 8, 6. Y la explicación está en Mateo 13 del 20 al 21, en Marcos 4 del 16 al 17 y en Lucas 8, 13. Así que vamos para el enunciado. Aquí dice en Mateo 13, 5 al 6. Es una figura en el versículo 5, o sea que es importante ver de qué se resalta acá. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Tierra profunda es el énfasis acá.
Versículo 6, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Hablando en Marcos, viendo en Marcos 4, 5 y 6, básicamente es lo mismo, pero en Lucas añade. Lucas 8:6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó por no tener humedad. Bueno, ¿por qué es importante la humedad? Es fundamental para las plantas porque interviene en casi todos los procesos vitales. Por ejemplo, el transporte de nutrientes, fotosíntesis, regulación de la temperatura, la firmeza de los tejidos, la germinación de la semilla, resistencia al estrés ambiental, por ejemplo, soportar mucho calor o la sequía. En resumen, la humedad es, entre comillas, la gasolina que permite que a las plantas alimentarse, respirar, crecer y mantenerse vivas. ¿Verdad? Tan importante. Aquí vemos la necesidad de la tierra profunda y la humedad y también la raíz. Pues sin estas tres no hay nada. Bueno, según el diccionario Holman, que la definición de raíz es parte de una planta que se alimenta de los nutrientes que proporciona la tierra. En las escrituras, la palabra raíz aparece generalmente en sentido figurado. Indica origen, como cuando los injustos son representados como una raíz que da frutos amargos y venenosos, Deuteronomio 29:18 y en Hebreos 12:15. O cuando el amor por el dinero se describe como la raíz de todos los males. ¡Wow! La raíz de todos los males. Uy, tan peligroso esto. Primera de Timoteo 6:10. También se dice, las raíces profundas representan estabilidad y prosperidad. Vea qué bueno. Estabilidad podemos verlo en Salmos 89 y en Proverbios 12:3. En cuanto a la prosperidad, en Proverbios 12:12 y se puede comparar con Salmos 1:3. Yo les doy estas referencias y ya es la tarea del estudiante bíblico si quiere ir allá, porque no me crean a mí, crean lo que escrito está. Bueno, al exilio se le califica como desarraigo. Primera de Reyes 14:15 y Jeremías 24:6, mientras que echar raíces representa la vuelta del exilio y la renovación de la bendición de Dios. Eso se ve en 2 Reyes 19:30 y en Isaías 27:6 y 37:31. Bueno, quiero enfatizar esto. La semilla que no echa raíces representa a aquellos que no tienen un compromiso suficientemente con Cristo y por lo tanto no pueden soportar problemas ni persecuciones. Mateo 13:6 y 21. Estar arraigado a Cristo es estar establecido en la fe. Colosenses 2:6 y 7. La raíz de Isaí y la raíz de David sirven de título para el Mesías. En la alegoría de Pablo sobre la viña, Israel es la raíz de la planta y la iglesia sus ramas. Romanos 11:16 al 18. Bueno, una gran cosa que hacen las raíces es que amarra y por ello la importancia de la profundidad de la tierra para no ser llevado de todo viento de doctrina. Las raíces profundas representan, repito, las raíces profundas representan estabilidad y prosperidad. Pues como todos queremos tener estabilidad y prosperidad, entonces necesitamos desarrollar raíces profundas. Bueno, entonces vamos ahorita a la parte B, que es la explicación. Mateo 13:20 al 21. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, clipsis en la palabra, presión mental, o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, se escandaliza, se siente ofendido.
Versículo 23. Mas la que fue sembrada en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así que la solución es ver la importancia de echar raíces para que nada lo mueva. Y también el ser buena tierra, oyendo y entendiendo para poder dar fruto que la palabra nos garantiza. Bueno, vamos a Marcos 4, 16 y 17. Ahí básicamente es lo mismo y en Lucas nos añade, como les dije antes. Lucas 8:13b. Creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Así que vamos a ver esa palabra prueba. Es la palabra peirasmos. ¿Qué quiere decir o cómo lo usa la Biblia? Prueba o adversidad, tentación. Les tengo unos poquitos usos. En Lucas 4:13, cuando el diablo hubo acabado toda tentación sobre Jesús, está hablando de Jesús, se apartó de él por un tiempo. La adversidad, la tentación va y viene, así que hay que estar preparados para lo que sea, ¿cierto? Por eso somos estudiantes bíblicos. El siguiente uso, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿sí? O sea, la podemos soportar. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Dios ve que viene la tentación sobre nosotros y Él nos ayuda a resistir. Dios es un caballero, Él es fiel y no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos resistir y además nos muestra la salida. Por ejemplo, en 2 Pedro 2, 9a, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, a los que tienen esa íntima relación con el Padre Celestial. El otro uso está en 1 Timoteo 6, 9, pero también les leeré el 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y lazo, en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Ojo al parche, los que quieren enriquecerse. Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Vea qué tan peligroso es este deseo. Versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. ¡Wow! ¡Qué feo!, ¿no? El otro uso está en Santiago 1:12, pero también les leeré el 13 porque ahí hay una figura, un resaltador de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, es la palabra dokimos, es aprobado. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que por nuestra mente carnal, por nuestros hábitos malos, es que nosotros estamos dando papayazos al diablo para que venga, haga ochas y panochas. No, nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que estar vigilantes. ¿Por qué? Porque vendrán aflicciones o persecuciones por causa de la palabra, pero Dios nos enseña cómo hacer frente a esa situación adversa. Bueno, también Jesucristo advierte a los discípulos, imposible que no vengan tropiezos. ¿Se acuerdan? En el estudio número 99, la fe como un grano de mostaza y el sicómoro. Él le decía a los discípulos en el Lucas 17, 1 y del 5 y 6, pero ustedes lo pueden leer todo, que es bellísimo. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Así que la solución es tener fe. Ustedes pueden estudiarlo.
Como vimos en la anterior enseñanza, en Mateo 13:19, cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, que vimos que esa palabra malo es poneros. Pueden ser seres humanos, se usa como seres humanos, pensamientos, palabras y acciones, o de Satanás o el adversario. ¿Qué hace el malo? Viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Bueno, el diablo o Satanás está enfocado en el corazón del hombre para así usar a la gente a su antojo. Es el obstaculizador de las bendiciones de Dios. De ahí que habrán tribulaciones y persecuciones. El diablo estaba a la expectativa de sacar a Jesucristo de curso y Jesús pudo hacer frente a la tentación con escrito está. Él conocía la palabra y la estudió desde niño, sin embargo, él tuvo que aprender a obedecer, como dice en Hebreos 5:8. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, es un proceso, tenemos todos que madurar, aprender a andar de la mano con el Padre, él tuvo que aprender. Bueno, nosotros también necesitamos conocer la palabra de Dios, que es nuestra defensa para aprender a obedecer el consejo de Dios, y por eso nos vestimos de toda su armadura, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11, ¿cierto? Bueno, aflicción o persecución. Bueno, son dos sustantivos que están muy ligados, como lo vemos aquí en este versículo. Yo compartí en 2 enseñanzas en mi canal, aprovechando las tribulaciones. En la parte A hablé de José, maravilloso ese ejemplo. Y en la parte B la titulé Esforzados y Valientes. Pues se requiere de esfuerzo y valentía para superar con altura cualquier adversidad. Allí compartí sobre la aflicción, así que voy a traer a colación unos puntos. Todo ser humano pasa por tribulaciones o persecuciones. Por ejemplo, en los tiempos de José, él tenía aflicciones con sus hermanos. Pasaron unos años y luego vino una gran tribulación, una hambruna al pueblo de Israel. ¿Cuántos pueblos no han pasado por estas? Bueno, Dios vio el corazón de José y por su buena voluntad Dios prepara su bendición para toda una nación. Vea cuánto todo lo que podemos hacer por la influencia que tenemos por pararnos firmes y ser esa buena tierra, cómo podemos llegar a mucha gente. Dios le libró de todas sus tribulaciones y además recibió gracia y sabiduría. Y siempre, desde siempre Dios pudo ayudar a José en cada una de las etapas de su vida. La estabilidad y la prosperidad siempre estuvo en la vida de José a pesar de. Así que no se desanime, no importa lo que vea, lo que importa es lo que crea. Bueno, todo está en nuestras manos, ¿sí? Todo está en nuestras manos. Cuando decimos poner a Dios en primer lugar, la gracia y la misericordia de Dios es sobre nosotros. ¡Qué bendición! Bueno, vamos a verlo en Hechos 7, 9 al 11. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre su casa. Vino entonces hambre a toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación. No fue una tribulación, fue grande tribulación. Y nuestros padres no hallaron alimentos. Así que por nuestro andar ante Dios vendrá la bendición, ¿sí? Nosotros, los hijos de Dios, los que nos mantenemos firmes, somos la sal de la tierra. Recordemos, la sal preserva y además es un estímulo, ¿no? Y la luz del mundo, la luz disipa las tinieblas. También hay una enseñanza sobre eso. ¿Qué es aflicción o presión mental? ¿Sí? Es la palabra clipsis, que es el sustantivo, y clivo, que es el verbo. Bueno, el verbo sufrir aflicción, estar angustiado. El término hace referencia a los sufrimientos debidos
a la presión de las circunstancias o el antagonismo de las personas. Tanto el verbo como el sustantivo se refieren invariablemente cuando se usa acerca del presente, es la presente experiencia del creyente, y es importante que nosotros no nos dejemos alterar, que nosotros mantengamos en la mira los asuntos espirituales, ¿sí? Y son influencias de afuera. ¿Qué es clipsis? Clipsis es el sustantivo y significa principalmente presión, cualquier cosa que abrume al hombre. Esta palabra se usa en la Biblia como angosto, oprimir, atribular, pasar tribulaciones, afligir y angustiado. Así que veamos en Mateo 7:14 y agarraré el versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. En el griego dice a la destrucción. ¡Wow! Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto, ahí está la palabra clipsis, el camino que lleva a la vida zoe, a la vida plenitud. Y pocos son los que la hallan. Bueno, entonces aquí vemos dos cosas. Solo hay dos caminos a escoger. Uno, el camino espacioso y asimismo la puerta, ¿cierto? Que lleva a la perdición, ¿sí? Recordemos que el Dios de este mundo ciega el entendimiento de los incrédulos y además usa a la gente. La gente es para ser amada, no para ser usada. Y el segundo camino es angosto. Y asimismo la puerta que lleva a la vida plena. Vea, Dios y Jesucristo nos inspiran. Su amor su amor es una gran invitación para nosotros. Bueno, este tema también se ve en Lucas y añade algo. Vamos entonces a Lucas 13:24. Dice así: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos que procurarán entrar y no podrán. Así que abro un pequeño paréntesis acerca de esa palabra entrar. Es siserkomai en el griego y se ve en Mateo 7:21. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Estos son los que hallan la puerta angosta y el camino angosto, los que hacen. Vea qué maravilla. Necesitamos asegurarnos de estar haciendo la voluntad del Padre, ¿sí? Porque muchos dicen, es que la voluntad de Dios está, ta. No, vamos al libro y averiguamos personalmente cada uno de nosotros. Bueno, ¿qué pasaba en la iglesia del primer siglo? En Hechos 14, del 21 al 22. Pues el contexto es desde el 1 al 4 para agarrar la información. Aconteció en Iconio que entraron juntos, está hablando de Pablo y Bernabé. Entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Y entonces a continuación viene la oposición. En el 2 al 4. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Bueno, uno puede decir aquí, no, esto está terrible, más bien me voy a sembrar la semilla a otro lado. No. ¿Qué hicieron ellos? Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Sí ven? La solución frente a la oposición es esa, seguir hablando la palabra. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Siempre va a haber ahí una división con los que creen y con los que no creen, incluyendo en la iglesia. Ojo pues, una gran estrategia ante la adversidad y que se aprecia en estos relatos es permanecer, hablar con denuedo, mantenerse confiados en el Señor, porque vienen señales y milagros y maravillas. Bueno,
Sigue uno leyendo estos acontecimientos y lo pueden leer desde el 4 al 20, donde más adelante casi matan a Pablo y los hermanos le ministran sanidad y entonces siguió moviendo la palabra con Bernabé en Derbe. Ahora sí vamos al 21 y 22 del Hechos 14. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, vea qué maravilla, volvieron a Listra, Iconio, Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Vea cómo los confirma, cómo les ayuda a poner la mirada en lo que dice la palabra. Exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, es conveniente, es preciso, es un deber que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En el reino de Dios, donde reinamos con Cristo. Por eso necesitamos cuidar el ánimo, ¿no? Permanecer en la fe y estar consciente de que vendrán tribulaciones, pero que de todas estas nos libra el Señor. Bueno, Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Bueno, hay más de 900 promesas. Corrijo, porque aprovechando las tribulaciones, dije que eran 90, son más de 900, decía el doctor Wirwin. Bueno, ¿qué es la palabra persecución? Es diokmos o dioco, verbo y sustantivo. Persecución, o perseguir, padecer persecución, seguir, ir tras, practicar, proseguir, etc. Digo seguir y practicar porque tengo entre las estrategias 2 versículos con esas palabras. Así que vamos a las 10 estrategias frente a la tribulación y o persecución. Bueno, aunque ya hemos visto algunas. ¿Qué dicen las epístolas a la iglesia? 1. Vamos a que no hay nada ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8:35 del 37 al 39. 2. La tribulación es leve y momentánea, ¿sí? Un sinónimo de leve es suave, momentánea es un instante. Y así hay que verla porque el mundo nos quiere ayudar a que se nos venga al piso la fe que tengamos. 2 Corintios 4:10. Tenemos que repetir lo que la palabra de Dios dice, no lo que dicen los sentidos, ¿vale? Bueno, la tribulación es leve y momentánea. Un antónimo es pesado y permanente. Bueno, todo pasará y si nos mantenemos con la mirada en lo espiritual, lo superamos de la mejor manera. Tercera estrategia, cuando nos enfocamos en el retorno de Cristo, anticipándolo, nos ocupamos de perseverar en la palabra, de estar pendientes de las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, porque nuestro lema es bendecir. Romanos 12, versículos 12 al 14, o como dice, vencer el mal haciendo el bien. Romanos 12:21. Cuarta, perseguimos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ahí está en la palabra seguir o perseguir. Romanos 14:10. Quinta, soportamos la persecución o tribulación perdonando. 1 Corintios 4:12 y Colosenses 3:13. Sexta, 2 Corintios 4 del 8 al 9a. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Dios no nos ha abandonado, no, todo lo contrario. Dios cuida de nosotros, por eso podemos echar todas nuestras tribulaciones a Él, todas nuestras angustias a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. O como lo hizo con José, Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia, sabiduría, prosperidad, etc. Y así lo hace Dios con nosotros. Bueno, vamos al gran ejemplo sobre este tema que es el apóstol Pablo.
Primera Timoteo 1, 12 al 14. Doy gracias, hablando Pablo, ¿no? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido ante blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido misericordia en incredulidad, pero la gracia de Dios, de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Queremos tener más gracia? Bueno, creamos y andemos en el amor. Así que por la misericordia y la gracia de Dios hemos pasado nosotros de muerte a vida. ¿Sí? Nadie se merece la salvación, nadie. Fue un regalo de Dios, eso es gracia. Así que nos fortalecemos en Cristo nuestro Señor. No importa nuestro pasado, Dios mira nuestro corazón de aquí en adelante y Él tiene grandes planes para nosotros, planes muy honrosos. Séptima estrategia, reconocer la gracia y la misericordia de Dios y en ello nos apoyamos, ¿cierto? Bueno, vamos a la otra. A Gálatas 1, 23 a 24. Es importante ver el contexto previo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahí está la palabra, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Está hablando Pablo. Qué fruto tan maravilloso aquí en Pablo y todo renacido del Espíritu Santo también. Dios nos permite cambiar nuestras vidas. Así que nos glorificamos a Dios, esta es la octava, ¿no? Glorificamos a Dios cuando somos la buena tierra, donde la semilla se sembró y dio fruto a pesar de. Veamos otra situación en la vida de Pablo. Él tenía gente como aguijones en su carne. Bueno, vamos a 2 Corintios 12:10, donde vemos también las persecuciones y demás. Bueno, arranquemos del 7 al 9. Antes de llegar al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por todo lo anterior, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Angustias, esta es estrechez de espacio, ¿sí? Como figurado es calamidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es una figura. Bueno, en el libro La Biblia me lo dice el doctor Wilbur, comparte los usos de aguijón. Ustedes pueden ir a Números 33:55 y a Jueces 23:13. Ahí habla de espinas. En Ezequiel 28:24 la población de Sidón sería como aguijón. Vemos entonces en estos usos que los aguijones son personas estorbando y obstaculizando. Así que el aguijón, entre comillas, de la carne de Pablo era la lucha y la oposición de la gente a su ministerio. Eran hombres tratando de imponer la ley de la circuncisión sobre los gentiles convertidos y creyentes. Todo lo que Jesucristo logró es mayor de lo que Moisés hizo. Sin embargo, la gente no recibe lo que Dios ha logrado en Cristo por las 7 epístolas, se explica, y se mantienen en el Antiguo Testamento. La palabra nos exhorta es que aprovechemos todos estos regalos, la multiforme gracia de Dios. Bueno, estas personas, entre comillas, eran mensajeros de Satanás que abofeteaban el ministerio de Pablo.
Por ejemplo, en 2 Corintios 11 del 24 al 26, ustedes pueden ver allá terribles cosas que le pasó a Pablo. El aguijón en la carne de Pablo no era una enfermedad, como muchos dicen. Vea, la palabra se explica solita, no necesitamos ayudarle. Por eso hay que ir a los usos. ¿Cómo usa la palabra, esta palabra aguijón, Dios en la Biblia para que la explique sola? El aguijón eran personas, ¿sí? El apóstol Pablo estaba harto de la gente que estaba oponiéndose y luchando contra su ministerio, impidiendo que hiciera lo que le gustaría hacer, porque él quería era servir a Dios. Bueno, estos falsos hermanos eran su aguijón en su carne, ¿sí? ¿Y qué hizo él? Oró y oró 3 veces pidiéndole a Dios que lo removiera. Y él le dijo, es mi gracia, confíe en mí, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando yo tengo un área débil, ¿qué hago yo? Voy a la palabra de Dios y la fortalezco para que sea la guía del Padre lo que prevalezca en mi accionar. Bueno, los verdaderos colores de un hombre se ven rápidamente cuando sus enemigos le hacen frente. Los enemigos sacan fuera el verdadero carácter de un hombre. Así era con Pablo. Él no se atrevía a depender de su propia fuerza. Él tuvo que depender de la abundante provisión de Dios. Vean esta frase tan hermosa. Un hombre débil con Dios de su lado es fuerte, pero un hombre fuerte sin Dios es débil. Bueno, vamos a la 9ª estrategia para enfrentar estas demandas. Bueno, así que aquí en conclusión, o sea, nos gozamos porque nos apoyamos en Dios, en Cristo, en nosotros. Por amor a Cristo, nos gozamos en las tribulaciones, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. La 10ª y última. Bueno, hay muchas, pero al menos saqué estas 10. Somos agradecidos con los hermanos que son buena tierra, que por su fe y amor van creciendo, y eso es una gloria para Dios y una gran bendición para nosotros. Lo pueden ver en 2 Tesalonicenses 3 al 4. 2 Tesalonicenses 1, capítulo 1, versículo 3 y 4. Así que vamos a ver a Pablo por inspiración de Dios hablándole a Timoteo, otro gran ejemplo. Esta porción bíblica nos muestra dos lados, los que siguen la palabra de Dios y su proceso de crecimiento, o sea, están firmes, mientras que por el lado negativo, los que irán de mal en peor. Oh, pues, 2 Timoteo 3, 11 y 13. Arranquemos del 10. Pero tú has seguido mi doctrina, vean lo que hay que seguir. Doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, largura de ánimo, amor, paciencia, versículo 11. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, 3 ciudades. Persecuciones que he sufrido y que todas me han librado el Señor. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, todos los que queremos tener esa relación espiritual, vital y verdadera con el Padre, padecerán persecución. Versículo 13. Mas los malos hombres, o sea, la palabra poneros, ¿se acuerdan de Mateo 13, 13 al 19? Mateo 13. Más los 13 y 19. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esa es la figura. Engañando, son engañadores, son impostores, dice el griego. Bueno, esto es muy similar a lo que encontramos en Romanos 2, 9a y 10a. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Mas gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Bueno, esta es la ley de la siega y la siembra. Si yo siembro cosas buenas, recibo cosas buenas. Si siembro cosas malas, recibo cosas malas.
Nosotros sembramos la semilla de la palabra de Dios y cosechamos gloria, honra, paz, prosperidad, sabiduría como José. Bueno, todas esas y tantas cosas. Esperen los otros terrenos donde la semilla de la palabra es sembrada. Bendiciones.